Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar la clase de hoy. Ya en pantalla van a poder ver la presentación en PowerPoint que les vamos a mandar después al campus, de lo que se va a ver en esta clase. Cuando me corto es porque estoy admitiendo más gente. Eh, Recuerden que la clase que corresponde a Consenso de Washington va a ser grabada el día domingo para que ustedes la tengan y la puedan incorporar al examen que van a tener la semana que viene. Entonces, vamos comenzando en principio para ver cuál es el periodo que nosotros vamos a trabajar. Hasta la clase pasada ustedes trabajaron estado de bienestar, todo lo que tiene que ver con el periodo 1950 hasta 1974 aproximadamente, lo que se conoce como los años dorados, porque el crecimiento económico, el desarrollo económico en los países desarrollados en especial, donde se implementó las diferentes formas del estado de bienestar, va a crecer en la década del 60 aproximadamente entre un 5 y un 7% anual, todos los países desarrollados, y a partir de la década, digamos, del 65 al 75 el crecimiento es un poco menor, del 3%, pero a partir de la década del 70 lo que comienza a ocurrir en los países de la órbita capitalista es una reducción muy importante del crecimiento, pero un incremento también del desempleo. Y eso viene a chocar, a colisionar con lo que se conoce como la curva de Phillips, que es la que sustenta filosóficamente lo que es el Estado keynesiano, que aceptaba que para que hubiera un crecimiento de los salarios y un crecimiento del Producto Bruto Interno, es decir, de la riqueza producida, era necesario tolerar un cierto grado de inflación que se dio en los países desarrollados entre un 3 y un 4% anual, y en los países en vía de desarrollo que implementaron el estado de bienestar entre un 7 y un 8% anual. Esta filosofía que se basa en la teoría keynesiana comienza a hacer un conflicto y se comienza a ver un periodo que se conoce como la estanflación, que es el periodo de estancamiento con inflación. Entonces, lo que vamos a explicar en la clase de hoy es básicamente por qué se dio esa dificultad en lo que tiene que ver con el modelo de acumulación capitalista del estado del bienestar, y a partir de allí la crisis de esta inflación que se va a imponer y se va a desarrollar entre mediados de la década del 70 y principios de la década del 90, y que dio nacimiento a que se imponga como hegemonía única lo que se conoce como el neoliberalismo. En todo ese periodo que, como dijimos, son los conocidos como los años dorados y los años plateados, por el nivel de crecimiento, nunca la economía mundial había crecido a esos porcentajes, y es el periodo de mayor crecimiento de la historia de la humanidad. Sin embargo, como dijimos antes, y esto es a partir del 73, donde se empiezan a ver algunos síntomas de lo que va a ser la crisis ya desde 1971, cuando el dólar deja de ser la moneda más fuerte dentro del sistema internacional mundial, y entonces el gobierno de Nixon decide lo que se conoce como la salida de la convertibilidad, que es que salida del patrón de Bretton Woods que ustedes vieron luego de la Segunda Guerra Mundial, que es todas las monedas son convertibles al dólar, solo el dólar es convertible a el oro como moneda fuerte para un régimen de conversión en lo que hace al comercio internacional. Esa salida del patrón ya muestra los primeros indicios de la crisis de dominación, pero que se va a dar en lo que tiene que ver con las explosiones sociales, con la crisis de ese estado de bienestar y la crisis dentro de, sobre todo, la gran cantidad de manifestaciones de la clase obrera, a la cual se van a unir también los movimientos estudiantiles en lo que se conoce como el Mayo francés.
Pero sin embargo, si analizamos solamente la crisis de los países capitalistas, parecieran que solamente los países capitalistas entraron en crisis, y lo que podemos observar es que en los países socialistas también hay una crisis de dominación, también hay una crisis y una crítica muy fuerte, una oposición cada vez más fuerte en Polonia, en Checoslovaquia, en Ucrania, de todo lo que tiene que ver con el proceso estalinista, y con los que, sobre todo, los países satélites de la Unión Soviética. Eso hace que la dominación, la crisis de dominación, no sea solamente dentro de los países de la órbita capitalista, sino también de los países en la órbita socialista. En ese sentido, vamos a comenzar analizar qué fue lo que fue ocurriendo desde los primeros años de la década del 60. Vamos a llegar hasta 1982 con, el ascenso primero de Margaret Thatcher en 1979 y en 1980 con el ascenso de Ronald Reagan, instaurando así lo que se conoce como el neoliberalismo o las primeras políticas neoliberales y la eliminación del consenso del estado de bienestar, del consenso del estado keynesiano y su irrupción de lo que se conoce como el consenso de Japón o el consenso de Kioto, vinculado a una mirada diferente respecto a que lo principal no es el pleno empleo, no es el incremento de los salarios, sino contener la inflación. Vamos a comenzar en dónde se observó esa crisis de dominación. El primer elemento o el primer país que encontramos dentro de la Guerra Fría, recuerden que estamos analizando el proceso de Guerra Fría, se da en América Latina en 1959, cuando irrumpe la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, que se estableció en enero de 1959, pone de manifiesto que el patio trasero de Estados Unidos se venía como una oleada, un efecto dominó, se temía un efecto dominó hacia procesos socialistas en otros países donde estaba bien arraigado, sobre todo tanto el anticolonialismo en contra de Estados Unidos, de Norteamérica particularmente, pero también lo que tenía que ver con la gran extensión de la pobreza y la desigualdad, que podía llegar a generar procesos análogos a lo que ocurrió en Cuba. De esa manera, como respuesta a lo que es la crisis, sobre todo a partir del 62, de la crisis de los misiles en Cuba, que significó la intromisión de la Unión Soviética dentro de la órbita de lo que Estados Unidos siempre consideró como su propio hemisferio, como su propio patrimonio, que es América Latina, es decir, lo llamado patio trasero comúnmente dentro de la política exterior norteamericana, empieza a desarrollarse lo que se conoce como la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso va a plantear una gran cantidad de recursos, de ayudas económicas de Estados Unidos a América Latina, bajo la idea del diagnóstico de que si no se lograba imponer o desarrollar económicamente la región, va a haber un efecto dominó, imitando la Revolución Cubana. De esa manera, 20.000 millones de dólares llegaron a América Latina. Es el momento donde se da la mayor urbanización de América Latina y donde crecen mucho las clases medias, esas clases medias que generalmente siempre piensan que lo hacen a través de su propio esfuerzo. Pensemos, por ejemplo, en todos los barrios suburbanos de la provincia de Buenos Aires, del Gran Córdoba, del Gran Rosario, que son a partir del 58 en adelante y que tienen que ver con la gran cantidad de afluencia y de liquidez monetaria que hay en América Latina debido a los recursos que da la Alianza para el Progreso. Eso lo hace a través del banco fundamentalmente más acreedor de América Latina, es decir, a quien nosotros, si pedimos un préstamo, lo hacemos a través de eso, y donde hay una mayor dependencia, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. No es el Banco Mundial, a pesar de lo que se suele decir. En general es el Banco Interamericano de Desarrollo, es el BID.
A partir, digamos, como contraparte de esos recursos, también se establecen una gran cantidad de propuestas y medidas para generar un mayor desarrollo de esos sectores medios, sobre todo el tema de los procesos de modernización. Eso en los tiempos en la Argentina de Frondizi, lo que se conoce como el desarrollismo, una gran cantidad de reducción de los impuestos, y también el tema de como decíamos antes, el acceso a la vivienda y a la educación, porque tenía como objetivo la idea de la erradicación digamos, del analfabetismo, el crecimiento de los niveles educativos en América Latina, y eso como contrapartida también la Alianza para el Progreso establece una gran injerencia de el Pentágono y de las Fuerzas Armadas norteamericanas dentro de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, dentro de lo que son los consejos de Fuerzas Armadas en América Latina, creando lo que se conoce como la doctrina de seguridad nacional. Eso hace que en la década del 70 los golpes de Estado que empiezan a darse en la década del 70 ya se instauran dentro de ese patrimonio que conocemos como la doctrina de seguridad nacional, y que alcanza, por ejemplo, el golpe de Estado de Brasil de 1964, el golpe de Estado de Argentina a Arturo Illia de 1966, donde ya están instaurados lo que se conoce como doctrina de seguridad nacional. Y esto es, por ejemplo, no solamente el equipamiento de las Fuerzas Armadas para reducir cualquier subversión, cualquier intento diferenciado de un modelo capitalista, y esto no solamente va hacia la mirada de la Guerra Fría anticomunista, sino también a cualquier partido político de América Latina que fuera considerado por Estados Unidos como transgresor de las teorías liberales que impone Estados Unidos para la región. De esa forma no es solamente el Partido Comunista Cubano o el Partido Comunista Boliviano, sino que también, por ejemplo, es el Partido Socialista de Salvador Allende en Chile, es los partidos Tupac Amaru o el grupo Tupac Amaru uruguayo, el Partido Peronista en la Argentina, que comienzan a ser considerados como parte del mismo mal. Es decir, hay como un diagnóstico común de que esos partidos llamados más populistas son considerados una amenaza para el libre comercio y también para la hegemonía norteamericana en la región. Entonces, lo primero que podemos observar dentro de ese proceso de Guerra Fría es que como respuesta a eso va a emerger en América Latina, sobre todo en América Central, pero también en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Chile, las guerrillas urbanas en contra de los modelos de exclusión que planteaban los gobiernos más concentrados, los gobiernos militares. Esto no se ve solamente, digamos, si nosotros queremos analizarlo desde el punto de vista desde la mirada capitalista, también ocurre dentro de los partidos, digamos, de los países socialistas. Y la primera insurrección social en la esfera, en el mundo socialista, se da en Checoslovaquia, y es lo que se conoce como la Primavera de Praga. Dentro de la Primavera de Praga, quien gobierna es Alexander Dubček, y que plantea ya desde enero de 1968 una liberalización política. ¿En consistía la liberalización política para los países que estaban bajo la órbita rusa? Particularmente era un proceso de descentralización, de democratización, de amplitud y pluralidad en materia de opiniones, y estar fuera de la órbita, es decir, seguir una línea de socialismo en un propio país, y no bajo las directivas verticalistas de Moscú. Eso, digamos, hace que, digamos, se pusieran de alguna manera en contra, en oposición al propio Kremlin, y lo que va a generar es una reacción muy violenta por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Se creen que casi 650.000 tropas rusas ingresaron a Checoslovaquia para reprimir las manifestaciones sociales que se conocen como Primavera de Praga. Esto va a durar entre enero del 68 y agosto del 68, donde son totalmente reprimidos.
Y la discusión más importante era en realidad que Checoslovaquia había decidido por un debate nacional la división entre la región de Bohemia, la región de Moravia y Silesia. Actualmente Moravia es el país más pobre de Europa del Este, y Eslovaquia. Si bien esto es lo que había sido decidido de alguna manera por parte del debate nacional, finalmente lo que había intentado hacer Dubček es intentar por un lado, la República socialista eslovaca, la República Socialista Checa, pero sin embargo esto fue reprimido y fue desplazado del poder Dubček, y llega Gustav Husak, que vuelve nuevamente bajo la órbita de Moscú, y fue, como lo podemos observar, y como gran parte de las rebeliones que se dieron tanto en Oriente como en Occidente, fue un fracaso de ese intento de crisis de dominación y sobre todo crisis a la hegemonía del régimen soviético. Si lo analizamos para el caso de Occidente, y volviendo a Occidente, el otro punto de inflexión más conocido que da nacimiento a lo que son las rebeliones populares de 1968 es el Mayo francés. El Mayo francés, que comienza el 2 de mayo de 1968, comienza en principio con una crisis dentro de las automotrices francesas, donde van a huelga general, tanto la empresa de Renault como las demás empresas que, aunque no fueran de capitales franceses, están instaladas en los alrededores de París, y a esto se comienza a sumar las universidades, la Universidad de la Sorbonne, particularmente lo que se conoce como el barrio latino, que es en realidad en el microcentro de lo que conocemos como París, aunque sea por fotos o por películas, y que empieza a haber un gran movimiento estudiantil que se suma a la huelga general de obreros automotrices, y esto estalla a una huelga general en todo el país. Huelga que va a venir de la mano de barricadas y también de una crisis, y claramente de una gran confrontación de las fuerzas públicas en manos de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle gobierna desde 1958, es decir, hasta ese momento ya hace 10 años que está gobernando Charles de Gaulle, y esto tiene que ver con que había sido el general más importante y más destacado dentro de la Segunda Guerra Mundial, y que ante la crisis y la eliminación de la llamada Quinta República Francesa fue convocado a gobierno. Esto significa que va a ser votado cada 4 años o cada 5, de acuerdo al régimen parlamentario que los liberales definen como democracia. No, en realidad el gobierno de Charles de Gaulle es un gobierno plebiscitario, donde es el Parlamento y a través de un plebiscito que todos los años es renovado los poderes o los superpoderes o poderes extraordinarios que tenía Charles de Gaulle. De esa manera es importante tener en cuenta, para que ustedes observen que no es como se suele decir, que los países desarrollados admiten y procesan los regímenes electorales, y que, por ejemplo, digamos, no hay reelección o que no hay perpetuación de poder, sino que eso en realidad, cuando ocurre en los países centrales está bien visto, y cuando ocurre en los países latinoamericanos o africanos se los acusa generalmente de abusadores de poder, de ir en contra del sistema republicano. Esto, por ejemplo, lo pueden ver en Merkel. Merkel, ¿cuánto hace que gobierna? 14 años, digo, solo para que se tengan en cuenta eso. Fíjense y piensen, si eso ocurriera en algún país de América Latina, cómo se le llamaría a ese presidente o presidenta, ¿no es cierto? Parece que ahora sí finalmente se retira. ¿Cuáles son las características del Mayo francés y cuál es la matriz filosófica de lo que está ocurriendo en Europa y particularmente en Francia? En primer lugar, hay una oposición por parte de los jóvenes a una vida bastante autómata y monótona que se le planteaba como horizonte temporal. Hijos de obreros fordistas que habían ya accedido a la universidad y que consideraban que en realidad sus padres no tenían trabajos creativos, ni superadores, ni emprendedores, y que
se distanciaban de las viejas generaciones, planteando que querían otro mundo, un mundo más creativo, un mundo con mayor fortaleza del individuo sobre la masa que se impone en ese régimen de estado de bienestar fordista, que lo que hace es homogeneizar no solamente el consumo, sino también homogeneizar los gustos, homogeneizar las formas de vida, la relación entre el hombre y la mujer, las relaciones de la moda. Y esto también tiene que ver con muchos sucesos que ocurren durante esos años. Por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales es la liberación de la mujer respecto al tema del mandato de la maternidad por la invención de la píldora, y eso significaba un mayor poder para las mujeres que hasta ese momento estaban como, digamos, más sometidas a los procesos masculinizados y más patriarcales. El otro elemento central está vinculado a que esos jóvenes que ustedes hasta hoy estudian, porque en realidad quienes inician la revuelta del Mayo francés son gente que ustedes conocen: Michel Foucault, ¿sí? Baudrillard, digamos, son todos los autores que han conocido. Además, la Universidad de Buenos Aires se especializa en tener autores del 68. Bourdieu, digo, cualquiera que se les ocurra, estuvieron ahí, son, digamos, los revolucionarios del Mayo francés. Digamos, toda la estética que planteaba esa nueva generación, además se le sumaba la oposición, una férrea oposición a la guerra, la participación de Francia en la guerra de Vietnam y a la participación de Francia en la intervención colonial de Argelia. Francia tenía que retirarse de Argelia de acuerdo a los procesos de descolonización establecidos en el sistema de Naciones Unidas a partir de la finalización de los acuerdos de Bretton Woods, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y Charles de Gaulle consideraba, o sea, en ese retiro de las tropas había no solamente dificultades en esa descolonización, sino también muchísima represión y muchísima intervención del Estado francés dentro de los territorios argelinos y también del territorio de Vietnam. Y hay una gran crítica que también se va a sumar también la juventud más tarde norteamericana a la intervención de los países de Occidente en la guerra de Vietnam frente al Vietcong. Entonces, todos esos elementos confluyeron en una crisis durante todo el año 68, que también fue reprimida y fue, de alguna manera, una batalla bastante perdida, no solo por esa generación. Pero, entre otras cosas, una de las cosas que también exigían los jóvenes, sobre todo estudiantes, es que consideraban que los planes de estudio, que los capitostes de las universidades eran básicamente ancianos que no se podían modernizar y que no le daban ninguna intervención a los estudiantes para poder desarrollar cuáles son no solamente las cuestiones de investigación y desarrollo, sino también los propios programas de estudio. ¿Por qué hago esta acotación? Porque recuerden que una de las premisas básicas de la crisis del 68 desde la perspectiva estudiantil, no desde la perspectiva obrera, ¿sí?, es lo que en realidad en la Argentina existe desde 1918, que es el cogobierno, que es que los planes de estudio no se deciden por parte de los profesores, sino que lo decide una instancia tripartita entre los docentes, estudiantes y graduados. Y en la mayor parte de las universidades en la Argentina, no así en el caso de la UBA, no sabemos cuándo, también intervienen lo que llamamos los no docentes, es decir, los personales administrativos, en lo que tiene que ver con el cogobierno. Eso es lo que se conoce en la Argentina como la reforma universitaria. Fíjense en que hasta el día de hoy Francia no tiene reforma universitaria, ¿sí? Es decir, solamente es una decisión por parte del claustro de profesores el que decide cuáles son las estrategias pedagógicas, las herramientas educativas que le dan a los estudiantes. Esto siempre es interesante rescatarlo. Si seguimos por el planeta, hoy vamos a viajar por todo el planeta, supongo que les encanta viajar, así que como hace mucho que no podemos viajar, digo, ya que estamos, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre dentro del Medio Oriente, y otro de las mechas del polvorín más fuerte de la crisis de dominación está dada en Medio Oriente. Ustedes saben
y lo han visto que desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la instalación del Estado de Israel, lo que fue ocurriendo es un gran conflicto entre Israel y los países árabes, no solamente por la adquisición de un territorio que estaba claramente ocupado por árabes y particularmente por el pueblo palestino, la reducción y la digamos, la construcción de lo que conocemos hoy como la Franja de Gaza, que es donde van a ser recluidos hasta el día de hoy los palestinos, y digamos los países árabes que de alguna manera comienzan la guerra con Israel, Israel también con todas las fuerzas norteamericanas respaldando cualquier agresión que tenga Israel o cualquier digamos, agresión que Israel establezca con sus países vecinos. De esa manera tenemos en 1967 la Guerra de los 6 días, una guerra muy rápida que contó con la fuerza de Estados Unidos para repeler las fuerzas árabes, y lo mismo en 1973, una de las crisis más importantes, que es la guerra de Yom Kippur, que establece que, digamos, que tiene como resultado, como impacto directo, uno de los elementos centrales de la crisis del estado de bienestar, o los síntomas más importantes de la crisis del estado de bienestar, que es que los países productores de petróleo árabe, luego de la guerra de Yom Kippur, van a cuadruplicar el precio del barril del petróleo, generando de esta manera que un desabastecimiento de la materia prima del fordismo. Es decir, una de las características centrales que tiene el sistema fordista de producción es que es petróleo dependiente, y que por lo tanto, digamos, se requiere mucho de esa materia prima para poder hacer funcionar desde el sistema automotriz hasta el sistema siderúrgico, hasta la industria del plástico, es decir, todas las industrias vinculadas que motorizan a la sociedad de la segunda mitad del siglo XX y hasta el día de hoy tienen como base insumo el petróleo. Esta cuestión del petróleo no es una cuestión menor en teoría económica, no solamente porque define geopolíticamente las intervenciones de las potencias occidentales y las potencias también de Rusia y sus aliados, sino también por un elemento central, y es que toda la vida nos han enseñado en la división internacional del trabajo de que los países que son productores de materias primas en realidad tienen menos riqueza, menos recursos de la riqueza mundial, porque no elaboran productos. Y esto tiene que ver atrás algo que ustedes estudiaron desde el ciclo básico, que es la teoría del valor trabajo, donde el sistema capitalista de producción, la economía mundial capitalista, intentó desarrollar desde David Ricardo en adelante la idea de que cuanto más trabajo agregado hay en la materia prima, más vale el producto. Lo que queda demostrado a partir de la crisis de esta inflación y la crisis del petróleo es que vos podrás producir muchos autos, pero si no tenés petróleo no funcionan los autos. Lo mismo va a ocurrir con la crisis del 2008, que es la crisis de los productos alimentarios, donde también se cuadruplicó el precio de los productos agropecuarios, y ahí quedó demostrado que la fortaleza de Brasil, la India, la Argentina, no está tanto en su producción de productos industriales, como decía la teoría del valor trabajo, sino en la teoría del valor de la oportunidad, es decir, básicamente de que la materia prima es tan importante como los productos manufacturados. Esto es un elemento muy interesante para analizar en lo que tiene que ver con la crisis que se da en Medio Oriente y que va a suceder diversas guerras. No es que necesiten saberlas todas, pero sí saber que un punto de inflexión de la crisis de dominación es la crisis de 1973. ¿Por qué? Porque el territorio ocupado en 1967 por parte de Israel, y que en el 73 las potencias árabes intentan repeler y nuevamente controlar esos territorios,
lo que se observó es que a partir del 73 los demás países de la OTAN aliados a Estados Unidos no participaron. Entonces ahí lo que queda demostrado es que no solamente había una crisis con respecto al dólar y al poder económico norteamericano, sino que también el propio liderazgo militar de la OTAN que generaba Estados Unidos había estado en un punto, por decirlo, controversial. Había más controversia respecto a ese mundo bipolar que parecía, luego del desarrollo y el crecimiento económico de Japón, de Alemania, como una crisis de multipolarismo, es decir, que haya muchos países, sobre todo más desarrollados, que le estaban disputando la hegemonía a Estados Unidos y que no estaban tan dispuestos a seguir la avanzada de la cruzada anticomunista, la cruzada antiárabe que tenía Estados Unidos. La otra mecha del polvorín que muestra la crisis de dominación, claramente, como dijimos antes, es América Latina. Y luego de la implementación de lo que es la Alianza del Progreso, la Alianza para el Progreso, comenzó a emerger, digamos, por un lado, todo lo que es la guerrilla urbana y la guerrilla rural. La guerrilla rural, por ejemplo, en Bolivia, donde en 1967 es asesinado, en octubre del 67 es asesinado Ernesto Che Guevara. En el caso de los argentinos, en el caso argentino, donde se va a dar el crecimiento de la guerrilla urbana por Montoneros y la guerrilla rural por parte de la ERP, ¿sí? El Ejército Revolucionario del Pueblo. En esta parte yo no voy a ser extensiva porque ustedes tienen historia latinoamericana, ¿sí? Entonces solamente lo estoy mencionando como un elemento de lo que fue básicamente la crisis que también se dio en América Latina y que generó un conflicto de envergadura en casi todo el Frente Sandinista de Liberación, como en el caso, digamos, de Farabundo Martí en El Salvador, una guerra interna, una guerra civil que termina recién en 1990. Del Frente, digamos, de Sandinista de Liberación Nacional en el caso de Nicaragua, que termina con la llegada de los sandinistas al poder. En el caso, digamos, de el Frente, digamos, de los Tupamaru en Uruguay, y que eso tuvo como contrapartida que los golpes de Estado, digamos, hubo varias respuestas. La primera respuesta fue la contraofensiva, es decir, ejércitos norteamericanos y ejércitos latinoamericanos que fueron facultados por las Fuerzas Armadas norteamericanas, por el Pentágono norteamericano, que terminaron con las masacres que se dieron tanto en Centroamérica como en Sudamérica. La otra son los golpes de Estado que se dan, por ejemplo, en el 73 en Chile, en el 75 en Uruguay, en el 76 en el caso argentino, para aplacar cualquier disidencia, cualquier idea de subversión. Y no sobre todo eso, sino para instalar, y en eso han sido altamente ganadores, altamente exitosos, en instalar de que, digamos, el único camino es el camino liberal y el camino del liberalismo económico y sobre todo destruyendo gran parte de la generación de jóvenes en ese momento que consideraban, digamos, otras formas alternativas de desarrollo y crecimiento. No vamos a considerar ni que son buenas ni con malas, sino otras formas, ¿sí? Digo, esto, digamos, en general para no colocar ningún juicio de valor. Obviamente la crisis fundamental o la crisis más conocida de la crisis de dominación, sobre todo para Estados Unidos y sus aliados, como el caso de Francia, como el caso de Alemania, es el caso de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que se establece durante 20 años, ¿sí? Ustedes saben que Vietnam tiene su origen, digamos, había sido un país que había sido intervenido y había sido colonia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Francia se va a retirar y va a haber como dos liderazgos. Uno que es, digamos, el Frente Nacional de la Liberación de Vietnam, y el otro que corresponde al liderazgo comunista.
conquista. A partir del 55 se recrudecen el conflicto entre los nacionalistas y los comunistas, y eso va a ser con la intervención soviética y la intervención norteamericana, y digamos en lo que se conoce dividiendo al país en dos instancias, una digamos con sede en Hanoi, que es Vietnam del Norte Vietnam al norte de Vietnam, y el otro que es Sud Vietnam, que es con sede en Saigón. Ustedes lo tienen ahí con mapa. Rusia se va a retirar mucho antes, ya en el 68, digamos, el Vietcong se puede mantener solo, se divide el país en dos instancias. Esto recién se va a reunificar cuando termina la Guerra Fría en una única Vietnam. Piensen que el único país que hasta el día de hoy sigue dividido bajo la idea, bajo lo que fue la conformación geográfica de la Guerra Fría, es Corea del Norte y Corea del Sur. El resto de los países, digamos, en el caso de Vietnam, vuelve a reunificarse. La crisis, digamos, de la guerra va a generar un vuelco muy importante cuando en 1973, digamos, los fotógrafos norteamericanos, ¿sí?, ponen en primera plana la imagen que ustedes están viendo. Y esto es muy importante para lo que tiene que ver con la profesión de ustedes, que son comunicadores sociales. Como comunicadores sociales, la opinión pública en general, digamos, de Occidente estaba a favor de la intervención norteamericana en Vietnam, hasta que comienzan a verse, digamos, como el Nepal, como el esparcimiento de Nepal, el esparcimiento de bombas afectaba a la sociedad civil y sobre todo a niños. Esta foto que se ve acá y que es muy conocida es en realidad lo que dio vuelta la opinión pública en el occidente, y comienza a haber una posición muy contraria a la guerra, a la intervención de las potencias occidentales y de Estados Unidos en particular respecto a la guerra de Vietnam. Y no podemos olvidarnos, en África, digamos, no solamente es el proceso de descolonización, sino que aquí en la descolonización se juega, tanto Rusia como Estados Unidos, las pequeñas guerras, no solamente en Ghana, en Togo, en Etiopía, es decir, digamos, las potencias, a eso se le llama Guerra Fría. Guerra Fría es que las batallas no son en los territorios soviéticos o en el territorio norteamericano, sino que son en territorios como de América Latina, en territorios de África, en territorios del sudeste asiático. Ese es el concepto de Guerra Fría, es que no hay intervención en sus territorios. Piensen que la única vez que hubo intervención de guerra en el territorio norteamericano fue recién en el 2001, con el derrumbe, digamos, de las Torres Gemelas, ¿sí? Hasta ese momento Estados Unidos no consideró que su país estuviera en guerra, aunque todo el proceso estaba en guerra, y lo mismo ocurre con la ex Unión Soviética o con Rusia. Y en África se da uno de los elementos más dramáticos de lo que tiene que ver con la Guerra Fría, que es el periodo del apartheid, donde el 21% de la población blanca establece el sistema del apartheid en tres castas: la casta blanca, que es la que tiene derecho y acceso a la educación, a la salud y a todos los derechos sociales, en un país que va a crecer mucho gracias al platino y el oro en ese periodo, a la venta, a la exportación de platino y de oro, y la población mulata, la segunda casta, y la población negra, que comienza a vivir en el llamado apartheid, donde podemos observar no solamente la violación a todos los derechos humanos, sino también la reducción, el enclaustramiento en determinadas regiones, en determinadas zonas que solo negros y donde no podían mezclarse con los blancos. El apartheid va a durar hasta 1993. ¿Sí? Ya sé que ustedes no habían nacido, la mayoría de ustedes, pero para que se den una idea de que el apartheid recién se termina 4 años después de lo que se conoce como la crisis o el derrumbe de la caída del muro de Berlín, la destrucción del mundo bipolar, que vamos a ver al final de la clase de hoy. Es decir, el apartheid dura 40 años, ¿sí? Y hasta el día de hoy
queda sedimentado en la matriz sociocultural de la sociedad sudafricana la distinción. Esto afecta a Sudáfrica y a Rodesia. Rodesia es lo que conocemos actualmente como Zimbabue, sí, que es aledaña, digamos, en el norte, yo como si le vieran el dedo, ¿no? En el norte de lo que ustedes ven como Sudáfrica, ¿sí? Que es el Sudáfrica, obviamente el sur de África. En el norte de Sudáfrica está la República de Zimbabue, ¿sí? Que en 1979 también sufre, obviamente tiene bajo el dominio sudafricano, sufre el apartheid, pero en 1979 logra la independencia y el reconocimiento por parte de Naciones Unidas. El caso de Sudáfrica es un caso muy interesante porque todos los países de las Naciones, miembros de las Naciones Unidas, ya desde la década del 70, finales de la década del 70, establecen un boicot económico, un boicot, por ejemplo, también en materia olímpica. Se les prohíbe a la delegación sudafricana participar si son todos blancos, y por lo tanto Sudáfrica deja de participar de los Juegos Olímpicos, de los mundiales, es decir, de todo lo que tiene que ver con la instancia deportiva. Por ejemplo, en la FIFA es prohibido, y digamos, de hecho vuelve recién en el 92 en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y lo hace con una bandera que no es de Sudáfrica, y toda esa oposición de Naciones Unidas, pero que sin embargo por debajo las fuerzas, digamos, el Pentágono norteamericano financiaba el apartheid sudafricano. Sudáfrica no es actualmente un país o sea, es un país de mediano desarrollo. Piensen que es parte del llamado BRIC, es decir, una de las economías emergentes más importantes, igual que la India o igual que Brasil. Y, digamos, dentro de la misma década, la década del 80, igual que lo que hablábamos de Zimbabue, está el caso de Polonia, ¿no es cierto? De Polonia, pero también la revolución en Irán, del Ayatollah Khomeini, ¿sí? Y en el caso de Polonia, donde lo que hay acá es con Lech Walesa, un representante obrero, ¿sí? Que comienza una crisis también muy fuerte, una oposición al férreo control que tenía la Unión Soviética con los países de su órbita. Esto, digamos, para que lo que necesitamos analizar es que lo que hay en el mundo de la Guerra Fría a partir del 68 en adelante es una crisis tanto del sistema capitalista como del sistema socialista. En el movimiento juvenil lo que se observa, para esta parte no lo tienen en el texto, pero es importante para que ustedes lo trabajen, porque en realidad una de las cuestiones más interesantes que hay en términos de cultura, para ustedes que hacen publicidad, para ustedes que están dedicados a la expresión estética, es que el movimiento juvenil lo que hace es cambiar claramente una idea de la estética. Es decir, no hay solamente una crítica al fordismo en tanto de desarrollo productivo, desarrollo económico, sino también la idea de que se diluye la idea del sujeto y el objeto. Hasta ese momento el arte es el sujeto separado del objeto de arte. A partir de finales de la década del 60, lo que da el movimiento artístico, es conocido como el happening, es la idea de que el arte tiene que estar consustanciado con los propios espectadores. No hay espectadores y protagonistas, sino que el espectador se vuelve protagonista, y por eso son expresiones espontáneas de la multitud. Esa idea del rojo además es muy interesante, y por abajo van a ver casos muy interesantes que tienen que ver cómo se da esa expresión en Argentina, que es muy fuerte, ¿sí? Es Antonio Berni, son todos los pintores de la década del 60, donde también lo que muestran es que la pintura no es algo que solamente se puede hacer con instrumentos como acuarelas, como telas, sino que también se empezaban a utilizar, es el tema de Juanito Laguna, para los que conocen más temas de arte, digamos, donde se empezaban a utilizar, por ejemplo,
desechos de latas, desechos de hojalata, y que empiezan a la conformación más fuerte y que sobre todo, por ejemplo, si les gusta todo lo que tiene que ver con lo artístico, digamos, todas las pinturas que están dentro de lo que se conoce como la CGT de los argentinos, están hechas por Antonio Berni y por todos los pintores y digamos, toda la cuestión artística de ese periodo. Actualmente, de los que han quedado, Marta Minujín es una de las más reconocidas, y después supongo que ustedes querrán preguntar algo más al respecto, si están asociados a esa idea de que siguen comunicación por la cuestión artística y por la cuestión visual. Ahora pasamos a la parte más dura, que es la parte de cómo se ve esta crisis, cómo se plasma esa crisis en materia económica, conocida como la inflación. Dicho esto, quería saber si tienen preguntas hasta acá. Abran el micrófono si quieren tener, pero si tienen preguntas. ¿No hay preguntas? No, profe. ¿No? ¿Está clarito? ¿Sí? En el chat tampoco hay preguntas, veo. ¿Sin preguntas? Nada. Hola. ¿No hay preguntas? ¿No? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? No, no. No, pero además de estar claro, tiene que ser interesante, les cuento, Sofía, te cuento, digo, sí, digo, pues si no es interesante, digo, uno se puede llegar a aburrir un poquito, ¿no? Digo, obviamente para mí es interesante, pero bueno, digo, para mí es el periodo más interesante, digo, pero... Profe, sí, es muy interesante, pero es un poco rápido todo. ¿Podremos ir un poquito más despacio? Sí, podemos ir más despacio. Igualmente pensar que sí es cierto que para poder tomar todo el planeta, esa parte siempre generalmente la hago como un poquito rápido. Porque, por ejemplo, digamos, la crisis de Medio Oriente, ustedes pueden tener algunos elementos sobre cuáles son las guerras y las batallas más importantes, pero lo importante es lo que se juega ahí, ¿no? Se juega la cuestión del petróleo, se juega la cuestión digamos, de la presencia de Israel como un elemento que los árabes consideran foráneo. La crisis, digamos, de América Latina la podemos analizar como la intervención norteamericana como respuesta a la Revolución Cubana, y una de las cosas así como más interesantes en América Latina y que se nota mucho en América Latina es el tema de digamos, de la visión, particularmente de la izquierda más ortodoxa, que planteaba que cuanto peor, mejor, ¿no es cierto? Es decir, mira, cuanto peor te va, más cerca estás de la revolución socialista. Y la verdad es que lo que demostró la Alianza para el Progreso es que cuanto mejor estuvieron los obreros, más estuvo cerca de la crisis de dominación capitalista. El ejemplo es claramente Argentina, si quieren. El momento donde la repartija de la riqueza, digamos, donde el 50% de la torta digamos, que se produce va para el sector trabajador y el 50% para el sector empresario, esto no significa que fuera equitativa la sociedad, porque recuerden que el sector empresario en Argentina es el 1,2% de la población, ¿cierto? Pero digo, cuanto más parejo estuvo la distribución de la riqueza, fue el momento de digamos, de mayor crisis, digamos, de crisis de insurrección. Es decir, que cuanto mejor estuvo la clase obrera, en realidad fue cuando fue el momento de intentar una revolución, ya sea Montonero, Ser, digamos, eso, ¿qué destroza? Destroza la teoría básicamente trotskista, que cuanto peor te va, mejor es para llegar a la revolución. Esto ocurre en realidad incluso en el Mayo francés. El Mayo francés también es el momento donde el capital y el trabajo estaban más equiparados en lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Y lo interesante es que ahí es donde se dio la mayor crisis, sobre todo de manos
de las nuevas generaciones, digamos, de los jóvenes en particular, pero asociados con el movimiento sindical o el movimiento obrero. Y eso se observa también, digamos, en Alemania, se observa también en los estallidos sociales en el 68 de Italia, es decir, que arrasó con toda Europa lo que son las rebeliones de finales de los 60. En el caso de los procesos de descolonización, me parece también muy fuerte, digamos, donde ahí lo que se junta es que donde hubo un intento de digamos, de oposición al colonialismo y que la emergencia de partidos nacionales independentistas, digamos, se mete la Unión Soviética y se mete Estados Unidos, y esto pasa en Laos, en Camboya, en Vietnam, pero también pasa en Afganistán, también pasa, digamos, para decirlo más cercano al lejano Mediano Oriente, digamos, y también pasa en África. Estas cosas son las que uno puede analizar como productos de la Guerra Fría en términos geopolíticos. Ahora vamos en términos económicos y luego vamos a terminar viendo el impacto tecnológico de la Guerra Fría. ¿Sí? ¿Va mejor así? Sí, mejor. Una cosa, esto básicamente es del texto de Béjar y también del tuyo, que veo que está proyectado. Es el texto de Lettieri, digamos, la crisis de dominación. Y es el capítulo 17. Sí. Lo que pasa es que ustedes lo tienen en dos clases, este periodo. Lo tienen en clase teórica con el texto de Lettieri, digamos, en el caso práctico lo tienen en el texto de Béjar, ¿sí? Exacto, sí, perfecto. Ahora, nosotros no damos clases de acuerdo solamente a los textos, sino para eso lees el texto. No, perfecto, pero como para situarme, porque también por lo menos yo que estuve leyendo Béjar, y también recorre todo este periodo que es larguísimo, es como, no es la velocidad por ahí de la clase, sino que es la velocidad del texto de Béjar también, porque es igual que esa clase, como que corre, y es un periodo larguísimo, con un texto muy, o sea, como muy cargado de información, que como que cuesta retener, ¿no? De tanto que trae. El periodo es muy largo y está todo ahí, digamos. Inés, y si te parece tan largo, ¿cómo se te ocurrió que la podías hacer en curso de verano? Porque esto se ve en casi 3 semanas en curso común. Claro. Sí. O sea, es onda y te la buscaste, digamos, porque es muy complejo, es un proceso, un periodo muy complejo en toda la geopolítica mundial, pero es el periodo más importante para entender la actualidad. Sí, entonces, totalmente. O sea, es súper interesante. Sí, súper interesante. Es súper. Igualmente yo no me guío tanto por el de Béjar, porque ustedes el de Béjar lo tienen en práctico, ¿sí? Y, digamos, mi base para esta clase es el texto de Lettieri, pero te digo que entre otras cosas mi concurso de sociales es sobre este periodo, o sea, mi concurso de mi cargo por el cual te doy clase, ¿sí? Así que digo, hay miles de textos, está el texto de Bebel, que es interesante, o sea, hay un montón de textos, digamos, yo tengo un montón de textos sobre esto, o sea, está todo como mezclado, ¿me entendés? O sea, pero es lo importante de tener clases, si no tendrías, digamos, lees el texto, o sea, el texto igualmente trabaja sobre los mismos elementos, pero por ejemplo no trabaja el apartheid. Entonces, bueno, acá está incluido la de apartheid, porque lo tenés que tener en cuenta, o sea, no es que en África no pasa nada, digamos, sí. No, totalmente. Yo menciono el texto de Béjar porque es son los textos que, al menos los que leí los últimos días, y lo tengo como más fresco, y es el mismo o similar recorrido que estuvimos viendo en esta hora de clase, básicamente. Pero es cierto que el de Lettieri también, bueno, sí, es el curso de verano, sí, estoy de acuerdo con eso. No, eso es una es para que sepas que tenés que leerlo, que esa parte es importante, nada más. No, estamos, y sí, obviamente que hay que leer todo porque... No, el tema es que el consenso de Washington y todo lo que son las políticas neoliberales no se entienden si no entendés este periodo, sobre todo 68, 70, o sea, 70, digamos, 68, 90.
porque en realidad es la deconstrucción de los acuerdos de Bretton Woods y una reconstrucción de un multilateralismo diferente, pero en base a que el diagnóstico que se hizo sobre el estado de bienestar fue el diagnóstico neoliberal, el que se adoptó, fue el diagnóstico neoliberal, ¿entendés? Entonces, sí, como podría haber varios diagnósticos, es como, digamos, viene un médico, te dice, mira, yo que te doy AstraZeneca, viene el otro, te dice, no, yo te doy la Sputnik, bien, sí, bueno, de acuerdo a la vacunita que te pusieron, es el resultado. Bueno, exactamente eso es lo que ocurre, o sea, un ejemplo es bien actual, ¿vieron? Esto es lo que ocurre a partir del año 79. Es que el diagnóstico que se hace del estado de bienestar es el llamado diagnóstico neoliberal o escuela de Chicago. Y por lo tanto, las políticas que se adoptan en casi todo el mundo van a ser las del consenso de Washington vinculados a ese diagnóstico de lo que fue el estado de bienestar. Ahora, lo que ustedes tienen que ver, y eso es lo que muestra la crisis de dominación, el texto de la crisis de dominación de Lettieri, es que no era el único diagnóstico, ¿sí? Vos podés tener varios diagnósticos de la crisis del estado de bienestar, sino que hubo un interés político de qué decisión, ¿viste? Cuando es como, volviendo al ejemplo de las vacunas, yo decido que Pfizer me dice que me genera muchos reclamos, muchos requisitos para darme la vacuna. Entonces yo elijo la otra. Bueno, esto es lo mismo. Acá pasó exactamente igual, pero en términos de ideología política. Se estableció un diagnóstico y en base a ese diagnóstico la salida fue neoliberal, pero podría no haberlo sido. Porque esto tiene que ver con la forma de la construcción de la historia, la forma de la construcción de los usos de la historia, que es un poco lo que vimos la clase pasada Contraverso, que lo vimos en forma asincrónica, por la crisis de conectividad. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo, gracias, profe. De nada. Como yo les dije, en los países desarrollados, los llamados países de la OCDE, ¿sí?, establecieron de alguna manera que, que la crisis, los tres factores que se desarrollan a través del Estado keynesiano en los países de la OCDE, que estamos hablando de los países de la OCDE, estamos hablando de los países más desarrollados, estamos hablando, esperen que alguien quiere ingresar y no lo veo. Ay, es que quiso ir, me parece que quiso entrar y se fue, por eso no lo veo. Qué pena. Bueno. Entonces, una de las cosas interesantes, es que el estado de bienestar plantea, como dijimos antes, una sinergia entre lo que se llama la inflación, la productividad media del trabajo, que es la cantidad que producimos nosotros, y los salarios. El acuerdo o el pacto social del estado de bienestar es que aceptamos un crecimiento de los salarios para el mejoramiento de la clase obrera a contrapelo de la inflación. Y esa inflación, como ustedes pueden observar, si lo analizan, el índice de precios, que es la línea naranja, va a alcanzar el 1,2 en la primera parte de la década del 60. Ya en el segundo quinquenio, en el segundo lustro, ya estamos en 3,3. Si analizamos el 69-73 ya está en 5,4. En el periodo 74-81 ya estamos en casi 10% de inflación. Entonces, lo que empieza a asustar a los países de la OCDE es que no es solamente que el crecimiento de la inflación se dispara, sino que decrece el empleo, es decir, no hay más demanda de empleo, y esto es donde se rompe el pacto keynesiano, pero además se cae la productividad del trabajo, es decir, decrece la productividad del trabajo. Aquí, los países en 1979, los países de la OCDE se reúnen en Tokio y establecen lo que se conoce como la Conferencia de Tokio, que dicen que a partir de ahora los países de la OCDE no van a estar orientados a generar el pleno empleo, sino a terminar con el máximo mal de la economía capitalista, que es la inflación. ¿Por qué? Porque es la primera vez que hay una crisis económica con inflación.
Piensen que la crisis que ustedes vieron del 29 es una crisis deflacionaria, no hay inflación. La crisis de 1873 es una crisis deflacionaria. Entonces, la primera vez que se observaba que una crisis de la sociedad capitalista estaba asociada a la inflación fue a partir de la década, o sea, finales de la década del 60, principios de la década del 70. Entonces, que ya no era el objetivo que todos tuviéramos empleo, sino que el objetivo fundamental de la economía era reducir la inflación. Esperen que no logro. Ahí está. Acá lo pueden observar en el caso de solamente de Estados Unidos. Fíjense en cómo se incrementa, cómo se duplica el desempleo. Pasa de 3,3 a casi 7% el desempleo. Entonces, esto ocurre en casi todos los países. Por ejemplo, en la Argentina se va a ver posteriormente, pero nosotros teníamos el 2,3% de desempleo en 1974, que es el momento 50-50, como ya les contaba, es el momento de mayor crecimiento de la Argentina, y 3 años después, ya incluso con la dictadura, la desocupación se había disparado al 7%, es decir, se había más que triplicado. Pero también la inflación, el proceso inflacionario del 74 no era del 9, era del 25. Es decir, en los países en vías de desarrollo, esta desocupación había sido muy superior. Como les dije, hay varias teorías que explican de dónde viene esa crisis. Vamos a comenzar con la tesis monetarista. La tesis monetarista sobre la crisis del estado de bienestar es la que establecieron los que nosotros llamamos como padres del neoliberalismo. Milton Friedman y Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek, que es un filósofo austríaco muy importante, y Milton Friedman, que ya desde la década del 40, en realidad finales de la década del 40, son los primeros que critican al estado de bienestar. Si uno lee, por ejemplo, Caminos de servidumbre, que es el texto fundamental de la filosofía del neoliberalismo, que está escrito en el 49, demuestra, es Martina la que pobre se cae y entra, se cae, le pasa como a mí la semana pasada. Bien, yo tengo un problema de Fiverr, que después algún día les cuento. Y entonces una de las cosas interesantes es que en ese momento, por primera vez, al igual que Keynes, que también era un académico, nadie los escucha en ese momento ni a von Hayek, ni tampoco a Milton Friedman. En realidad quedan como reducidos en los reductos universitarios de Chicago, de Oxford, ¿sí? Es decir, empiezan a crear fundaciones a nivel de todo el mundo. En la Argentina es la Fundación Pensar, ¿sí? Que es una de las usinas de pensamiento del partido del PRO, por ejemplo, y que comienzan a construir usinas de pensamiento diferenciándose de los llamados keynesianos o de los llamados heterodoxos en materia económica. Nunca los habían escuchado en realidad, pero no se preocupen, como vivieron casi 90 años los dos, les pudieron dar el premio Nobel de Economía a Milton Friedman en 1979 y a von Hayek en 1981. Así que los dos fueron redimidos por los premios Nobel que han tenido antes de morir. Igualmente murieron en la década del 90, digamos, porque los dos murieron como de 93 y 97 años. Eso es cierto, la derecha vive más años, parece. Bien, el planteo es que efectivamente, ¿cuál es el círculo que se plantea desde la idea neoliberal? Desde los neoliberales plantean que el estado de bienestar había incrementado, por un lado, los gastos sociales, es decir, los gastos en salud, los gastos en seguridad social, en protección social, y que eso genera una mayor cantidad de impuestos, es decir, una presión tributaria. Eso genera una caída en la rentabilidad empresaria. Entonces, cuanto más impuestos y más gastos sociales que consume el estado de bienestar, cae la renta de las empresas y eso genera que las empresas no inviertan. Y eso, al no invertir, lo que cae es la productividad media del trabajo. Si cae la productividad y cae la inversión, cae la recaudación fiscal. Al caer la recaudación, es decir, los impuestos que
tiene el Estado para poder, para poder distribuir en ese desarrollo del estado de bienestar, el Estado tiene dos formas nada más. Una es a través de la emisión monetaria para poder seguir generando gastos sociales, y otra es el déficit público, es decir, el gasto monetario, el incremento monetario, es decir, darle a la maquinita, como dicen los liberales acá, lo que genera es un déficit público. Entonces tenés inflación, porque tenés una gran circulación monetaria, ¿sí? Pero con una caída de la inversión y de la productividad, y a la vez una caída, obviamente, del empleo, ¿sí? Esos tres elementos son los llamados estanflación, estancamiento con inflación. Recuerden que habíamos dicho que las crisis anteriores eran deflacionarias, no eran estanflación. Y a partir de esa instancia, digamos, lo que hay es el Estado entra en una crisis fiscal. De esa forma, lo que atiende la mirada monetarista de Milton Friedman, de von Hayek, y que va a ser asumida a través de la Conferencia de Tokio en el 79, implementada por Margaret Thatcher a partir del 79 y por Ronald Reagan a partir del año 81, es la idea de que hay que parar la emisión monetaria, que en realidad hay que desarmar al Estado, que el Estado, digamos, deje de financiar los gastos sociales, y que eso, digamos, los gastos sociales y los gastos empresarios. Por lo tanto, hay que necesitar un proceso de privatización y un proceso de reducción, astringencia monetaria se llama, y es sacar dólares, pesos, de lo que sea, del mercado. Que haya una astringencia monetaria, que haya poca circulación monetaria para que se reduzca el déficit fiscal del Estado. Esta teoría, en general, hasta el día de hoy, aquellos que se asumen como neoliberales y aquellos que no se asumen también, pero lo son, en general es la visión que tienen, ¿sí? Es decir, no sé si está bien o está mal, es que uno es neoliberal cuando cree que el proceso inflacionario es un problema monetario, nada más. Que no es un problema, por ejemplo, productivo, que es un problema de distribución, sino que es un problema monetario. Entonces, que si yo hago una astringencia monetaria, lo que va a haber es una reducción de la inflación. ¿Se entendió? Tiene que decir sí, no, más o menos, porque esta es la clave de entender. Sí, profe. Bien. Hay otras teorías, sobre todo la teoría de la socialdemocracia, digamos, o los heterodoxos de la economía, digamos, los post-keynesianos, o Piketty, como uno de los autores más conocidos en la actualidad, Tomás Piketty como uno de los teóricos más importantes, Mariana Mazzucato, una norteamericano, ítalo-norteamericano, que es una de las economistas más importantes, digamos, Stiglitz, digamos, que plantean que en realidad esa es una visión más ideológica, pero que no es necesariamente lo que ocurrió como crisis del estado de bienestar, sino que la crisis del estado de bienestar está vinculado por varias cuestiones. La primera es que el estado de bienestar desmercantiliza la relación laboral. ¿Por qué? Porque la mayor parte de tu salario no es pesos, no son plata, no es dólares, sino que son, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema de recreación, el sistema de pensiones y jubilaciones, es decir, lo que llamamos derechos laborales, ¿sí? Entonces, no es tanto lo que vos ganás, piensa en el que trabaja no registrado, mal llamado negro, por ejemplo, ¿sí? Digamos, es bastante racista decirlo así, pero vamos para que ustedes entiendan rápidamente de qué estoy hablando. No tiene todos esos aportes de jubilaciones, vacaciones, bueno, todo eso es la parte desmercantilizada de la relación laboral que genera el estado de bienestar, ¿sí? Entonces, el planteo, para alguna parte, es que lo que había era una legislación muy rígida respecto a los derechos laborales, y que eso genera tensiones entre el mercado, es decir, los capitales, las inversiones, los CEOs, para decirlo de alguna manera más moderna, y la política social. Entonces, ahí lo que hay es una puja distributiva que, digamos, si se hubiera flexibilizado un poco, era posible salir del estado de bienestar. Sin embargo, las teorías post-fordistas, por ejemplo, Robert Boyer,
de Marietta, que es uno de los autores que suelen estudiar mucho en la Facultad de Ciencias Sociales, la propia Mazzucato, plantea que en realidad lo que hubo acá fue una crisis del Fordismo, y que esa crisis del Fordismo está dada por varios motivos. Primero, que lo que entra en crisis es la producción en masa. Aparece básicamente lo que es el diseño, lo que son los targets, es decir, que cada mercado va adquiriendo diferentes lógicas de gustos y de formas de definición en lo que tiene que ver con los targets de mercado. Las estrategias propias del capital, el capital no quería pagar más impuestos y por lo tanto hace algo que hasta el día de hoy conocemos, y esta es una de las teorías que más se sustentan en lo empírico, en lo real, es que en realidad el capital, para no pagar impuestos, comenzó a evadir. Y para evadir fueron creando primero las multinacionales, es decir, fueron yendo hacia la casa matriz, fueron yendo hacia países que tuvieran menor cantidad de impuestos, menores salarios, pero también a las llamadas offshore. En la década del 70 es como comienzan las offshore, es decir, donde los grandes empresarios comienzan, para no pagar el impuesto, a eludir y colocar plata en los países como Bahamas, en países como Panamá es un poquito más moderno, ¿sí? En Seychelles, es decir, en todos aquellos mal llamados paraísos fiscales, que podemos llamarle también, digamos, de alguna manera, guaridas fiscales. Pero a eso se le suma la crisis de la propia teoría del valor trabajo, y es lo que yo les contaba de la crisis del petróleo. En realidad el petróleo demostró que no es que ganan más los países de mayor desarrollo porque tienen más valor agregado en el producto, porque la materia prima también es importante. Los petrodólares, digamos, que se generaron muy fuertemente en la década del 70, muestran claramente cómo hubo una mayor circulación monetaria que devino para los países en desarrollo en grandes deudas externas. El ejemplo más simpático es el caso argentino, donde la mayor parte de la deuda externa se adquiere, digamos, con los petrodólares de la década del 70. Como resultado de esto, además de las multinacionales y los offshore, la otra es debilitar al sector sindical. Es decir, no solamente comenzar con una campaña muy contraria hacia lo que hacen los sindicatos respecto a las demandas laborales, sino también plantear que no quieren trabajar. En realidad, que el problema de los trabajadores es no quieren trabajar. Y esa es una de las mayores, por ejemplo, esa es la campaña de Margaret Thatcher para ganar las elecciones en el 79. Ahora lo van a ver en publicidad, porque es la forma en que me interesa que ustedes lo vean, porque van a ser publicistas, van a ser comunicadores sociales, como la campaña es en contra de los propios trabajadores y sobre todo en contra de los sindicatos. Y acá ustedes observan, por ejemplo, el crecimiento de las multinacionales. Fíjense en cómo, por ejemplo, nosotros tenemos H&M, nacida en Suecia en 1946, cómo se va expandiendo en los primeros años. Comienza en los países nórdicos, pero luego en 1980 y 90 se extiende a toda Europa y después ya en el 2000 va a Estados Unidos, África, Medio Oriente y Asia. Es un caso de H&M, o el caso de Zara, que es una multinacional española, como también comienza una mayor, digamos, descentralización. La descentralización además tiene varios objetivos. Uno de los objetivos centrales de la descentralización es licuar dinero, pero la segunda es en realidad que si en una fábrica te están haciendo huelga, no te hagan, digamos, no paralicen completamente la producción. Por ejemplo, voy a dejar el ejemplo más concreto. El Mayo francés, cuando se paraliza Renault, tenía casi 35.000 trabajadores. Y durante toda la huelga general de mayo del 68, que duró hasta la represión meses después, hizo paralizar todo Renault, con lo cual no se vendía un solo auto. ¿Qué hizo Renault? Bueno, puso una fábrica en Córdoba, otra fábrica en Brasil. Es decir, a eso también viene la descentralización. Es que si hay una huelga obrera en un lugar, descentralizar haría que yo podría, digamos, reubicar la producción y no perder dinero mientras es la huelga. Es decir, es achicar el poder que tienen los obreros en ese sentido, ¿sí? Esto fue hasta que los obreros se dieron cuenta y se pusieron de acuerdo, les cuento, pero tardaron bastante.
Para que vean, obviamente este es el periodo que vamos a ver en la clase que yo les voy a grabar el domingo, y que es ese periodo de esta inflación. Fíjense en cómo se decreció. No solamente se decreció en el 74, 75, en el 82, que es la crisis de la deuda externa, donde Argentina, México y Brasil son los países más impactados por la crisis mundial y sobre todo por la crisis del endeudamiento externo, sino que también se creció en tasas de 2%. Ahora, si analizamos todo el periodo de consenso de Washington, y esto para anticipar ya la clase que viene, como podrán observar, se creció igual, menos o más que el estado de bienestar. Mientras ustedes lo piensan, yo voy a prender la luz. ¿Lo pensaron? ¿Se crece más o menos? No me van a contestar. No, se crece menos en relación. Es como un crecimiento moderado aparte. Nunca más. En realidad se vuelve a crecer a tasas del 6-7% recién en el año del año 2005 al 2007. Nada más, digamos. Nunca se... Además, no supera lo de la inflación, ¿no? No. Es decir, esto ya es lo que primero podemos observar, es que el impacto en realidad, por lo menos hasta la fecha, no tenemos el mismo impacto de lo que es el crecimiento del estado de bienestar. Por eso yo les contaba, piensen que no es, digamos, que el consenso de Washington como tal puso como diagnóstico que no se crecía porque el Estado era grande, ¿sí? O porque había gastos sociales. Sin embargo, la verdad es que la historia no cuenta que se haya crecido. Sí va a impactar muy fuerte el año 2005-2007, antes de la crisis del 2008, y también se crece bastante después entre el 2010 y el 2011, pero no a tasas, como se decían, del estado de bienestar. Esto por ello les contaba, miren, nunca se creció tanto como en el estado de bienestar. Obviamente también está en la Guerra Fría, ¿sí? Y fíjense cómo se impone el Estado neoliberal. Y acá tenemos a los dos padres fundadores del neoliberalismo en términos políticos, ya lo vimos en términos filosóficos y económicos con Friedman y con Margaret Thatcher, donde, digamos, lo que desarrollan, primero Margaret Thatcher, es un intento de las reformas y que tenía que ver con las privatizaciones de lo que se conocía como los sectores estratégicos de la economía. Y el sector estratégico de la economía, para el caso inglés, que quería privatizar como modelo, como decir, bueno, mira, esto es lo que tiene que ocurrir con toda la economía. Inglaterra tenía muchas empresas en el carácter estatal, y esto lo vieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Tanto Attlee como, digamos, Churchill, a pesar de que Churchill era un conservador, había mantenido en manos estatales las empresas estratégicas, las empresas de aviación, ¿sí? La empresa que era la British, la empresa, digamos, la empresa de aeronáuticas, las empresas básicamente de transporte terrestre, y esto tiene la ferroviaria, y esto era lógico. En la Guerra Fría, lo que demostró la Segunda Guerra Mundial y el periodo de la Guerra Fría, donde siempre estaba amenazante la idea de que podría haber una tercera guerra mundial, es que no pueden ser las empresas las que controlaran a los recursos estratégicos de una nación, como la electricidad, la aeronáutica, el ferrocarril, digamos, las minas de carbón, el petróleo, sino que tenía que ser el Estado para poder hacerse de esos recursos en caso de que de que fuera invadido o que hubiera una nueva guerra mundial. Dicho esto, en el 79, apenas asumido, aunque tiene bastantes dificultades al inicio, pero esto se lo va a resolver Argentina, les cuento, en el 82, porque al entrar en guerra y perderla, la guerra argentina, y ganarla, Margaret Thatcher logra tener una luna de miel muy importante con su electorado, es decir, que a partir del 82, luego de la guerra de Malvinas, logra poder privatizar todas las empresas. Pero la empresa insignia que quería inicialmente privatizar era la empresa del petróleo. La empresa del carbón. Ahora miren cómo es la campaña
digamos, de Margaret Thatcher en Inglaterra para llegar al gobierno conservador. Dice, los trabajadores no están trabajando. Lo primero que demuestra acá, en realidad, es que hay oficinas de desempleo y que en realidad lo que los trabajadores tienen que hacer es ponerse a trabajar, ¿sí? Y la otra es que los impuestos del trabajo eran la bomba que impedían, digamos, tener el desarrollo de Inglaterra. Entonces, muestran al trabajador como el enemigo, ¿sí? Y sobre todo de los sindicatos, y eso lo pueden ver en The Sun, el diario de mayor tirada. Ahora, ustedes van a ser comunicadores sociales. Lo que había dicho la línea editorial de The Sun es colocar al jefe, al líder de los sectores de sindicalista minero como el Führer. ¿Lo ven? Lo ven en la línea que lo tienen ustedes a la izquierda. ¿Lo ven? Sí, no, más o menos. Sí. Medio. Bien. Medio. Muy Hitler, ¿no? Lo pusieron. Miren lo que pusieron los trabajadores en la tapa del diario. ¿Saben inglés? Se los digo. En realidad lo que dice es que básicamente los miembros de todo el SAN no están de acuerdo en cómo la línea fundadora había establecido un parámetro, digamos, de Arthur Scargill. ¿Ustedes creen que hoy los trabajadores del diario La Nación, del diario Clarín, del diario Página 12, del diario, no sé, el que se les ocurra, La Voz del Interior, podrían hacer eso? ¿Podrían cambiar, decir, no, mira, nosotros no vamos a aceptar que hagas eso? Los echan. Exactamente. Eso es lo que demuestra que el neoliberalismo ganó. En realidad lo que ganó fue básicamente, los trabajadores jamás podrían hacer eso. Digo, eso antes, miren la fortaleza que tenían los trabajadores en ese momento, que podían decir, no, miren, nosotros no vamos a poner esto es una locura, digamos, ¿sí? Sin embargo, digamos, hoy por hoy sería hasta normal colocar, qué sé yo, Moyano haciéndose el Hitler, ¿sí? Entonces, esta es una de las cosas que a mí me interesaba que ustedes vieran como comunicadores. Es decir, cómo también se transforman los medios de comunicación, cómo en ese momento la fortaleza del sector trabajador en esa 50-50 del que hablábamos, y cómo hoy en realidad la debilidad del sector trabajador hace que se imponga la línea editorial y que claramente se siga esa línea editorial, sea lawfare o no sea lawfare. Digamos, en realidad eso, mostrar cómo la voz única de un único modelo emerge también en un mundo que parece mucho más plural, mucho más democrático, pero que el neoliberalismo lo coloca en la idea de que un solo camino es posible, que puede ser el mejor, pero no es el único, ¿sí? Y es algo bastante interesante. Parece más democrático el mundo, pero en realidad quienes tienen la voz, quienes tienen la palabra, es el capital, digamos, y eso es un poco lo que queda absolutamente demostrado en el periodo, sobre todo de imposición. Ahora vamos a ver la parte tecnológica de la Guerra Fría. ¿Cómo finaliza la Guerra Fría? La finalización de la Guerra Fría estableció que todos los recursos y todos los inventos y todas las creaciones que se habían dado en el ámbito militar y estatal pasaran a manos privadas. Todos sabemos lo que vemos ahí. Y ahí estamos viendo un iPhone, el iPhone de la primera generación en el año 2001, ¿cierto? ¿Sí? Y vamos a ver qué se necesitó para la creación de un iPhone. ¿Conocen esta historia? No. ¿No? Generalmente la gente habla del garage. ¿Vieron el garage en Seattle, no es cierto? ¿Sí? ¿Vieron que hablan del garage? Los chicos que eran muy emprendedores. No sé. Bueno, lo que está demostrado, y lo demostró Mariana Mazzucato frente a las Naciones Unidas, lo demostró hace 5 años atrás, mostrándolo, y también lo hizo en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina, en un libro que se llama El Estado Emprendedor, que es una tesis doctoral de esta economista norteamericana, demuestra que en realidad el iPhone no podría haber sido posible si no fuera por
toda la tecnología que inventa la Guerra Fría y lo hace a través del Estado. Porque para que haya un iPhone, primero tuvo que haber básicamente varios elementos. La posibilidad de la comprensión de datos, es decir, que los datos pudieran estar comprimidos. Y esto lo hizo la investigación de la Armada en 1967, plena Guerra Fría. Además tenía que haber tenido la creación de la memoria RAM, es decir, el almacenamiento de alta velocidad, y esto lo hizo el DARPA europeo en 1968. La memoria RAM además necesitaba el Internet, y el Internet es creado en 1969 también por el DARPA, ¿sí? Sí, Íñigo Gijón no es economista, quiero decir, pero la pantalla de cristal, digamos, que se crea en 1970, la Organización Europea de la Investigación Nuclear, que crea lo que nosotros conocemos como el HTTP, ¿no es cierto? Las baterías de litio, que efectivamente, si no hay, explotación africana, claramente no podría haber sido. La pantalla táctil, que lo hace la Universidad Pública de Toronto en el 82, la memoria USB, que lo hace IBM con capitales estatales en el año 98, y lo que nosotros llamamos el wheel, ¿no es cierto? El click wheel, que se crea recién en el 2001 por la Organización Europea, lo que queda, y la Unión Soviética, que con toda la tecnología militar de la Unión Soviética. Lo que muestra es que en realidad todos los recursos y los subsidios generados y que fueron directamente a la aplicación del sector privado tuvieron su origen en la Guerra Fría y por aplicación estatal. ¿Qué se intenta decir o qué se intenta definir básicamente con estos elementos? Lo que intenta decir estos elementos es que en realidad nosotros somos un producto de lo que fue la Guerra Fría, y que no es cierto que el Estado puede invertir mal, o puede hacerlo mal, o puede tener mal gastos sociales, o puede no tener o rendir mal cuenta, pero en realidad cuando el Estado desaparece, en realidad desaparece la inversión privada, porque para que hubiera inversión privada fue todos los recursos estatales que fueron a través de subsidios para la aplicación de la tecnología moderna, que hace lo que hoy llamamos la economía digital o la economía 4.0, es decir, lo que se conoce como las plataformas digitales para poder trabajar. Entonces, de alguna manera, como resultado del estado de bienestar y la crisis del estado de bienestar, va a resurgir el mundo llamado el consenso de Washington, que es un poco lo que va a terminar cerrando de alguna manera la materia, para que ustedes puedan ver también los nuevos tigres o los nuevos países que emergen, y en particular como emerge China, como uno de los países que también se apropia de toda esta tecnología, que la hace propia, que la desarrolla a nivel estatal y también con el sector privado, y que genera lo que hoy conocemos como la economía 4.0. Así que esos son los elementos centrales, y ahora sí, escucho preguntas. Una pregunta sobre lo de recién. ¿Podrías repetir la última parte? Perdón, me perdí al final. Sí, en general el planteamiento del modelo neoliberal demuestra que en realidad, el Estado era un parásito de la economía moderna. Y los actuales economistas lo que demuestran, Piketty, Mazzucato, y con evidencia empírica, es que el Estado fue el que invirtió en la tecnología que hoy conocemos. Que lo que hizo en realidad el sector privado no es ser emprendedor y gran creativo, sino reunir todo lo que había sido inventado por recursos estatales. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos queda como residual de lo que es la Guerra Fría? La Guerra Fría nos queda como residual la muerte, la guerra, ¿sí? Ahora, pero también están los viajes espaciales, está toda la tecnología espacial, pero está toda la tecnología que podemos observar en un iPhone. O sea, en lo que hoy llamamos, un celular, está comprimida toda la tecnología que se inventó durante la Guerra Fría, que se hizo para fines militares.
O sea, a ver, volver a esta imagen que teníamos del iPhone, ¿sí? Mirá, fíjate, la tecnología celular, digamos, ¿para qué se había inventado? Ustedes son muy chiquitos y nunca vieron a Maxwell Smart, el agente 86, pero lo pueden googlear por YouTube, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, ¿para qué se creía eso el zapatófono? ¿O para qué se hablaba? ¿Por qué? Porque ya existía la tecnología celular. La tecnología celular se crea en la Unión Soviética en 1961. ¿Para qué? Para hacer contrainteligencia. Es decir, para, digamos, saber qué hacía, digamos, tu contrincante, qué hacía tu enemigo, Estados Unidos y sus aliados, a ver qué hacía Alemania Occidental o qué hacía Francia. Entonces, todos esos recursos eran estatales de las fuerzas aéreas, de las fuerzas armadas de la Unión Soviética, ¿sí? Para poder contrarrestar, digamos, y tener mayor conocimiento estratégico y logístico de tu enemigo. Lo mismo ocurre con el llamado reconocimiento de voz. El tema del reconocimiento de voz, que nosotros lo tenemos actualmente en este aparatito, ¿sí? En todos los aparatitos nuestros, digamos, una de las cosas que uno cree que se inventa, que lo inventa el sector privado, en realidad es creado por el DARPA y Bell en la década del 60. El tema de la radionavegación también. Entonces, lo que te muestra esta imagen es que todo lo que compone hoy la tecnología de un celular fue creado en la Guerra Fría. Y fue creado en la Guerra Fría por los estados, no por el sector privado. Lo que hizo el sector privado es que Estados Unidos, en lo que llama el conglomerado industrial de software y de hardware, en Seattle, Norteamérica dio muchos recursos a jóvenes ingenieros, jóvenes emprendedores, que lograran reunir toda esa, digamos, esa investigación, abocar todos los resultados de esas investigaciones estatales que estaban de uso, digamos, básicamente militar, para ser utilizados en el ámbito privado. De esa manera se crea el celular, ¿sí? Esto que hoy nos maneja y que construimos la vida a partir de eso, en realidad son todas las técnicas estatales que se crearon en la Guerra Fría por el Estado y con gastos del Estado, no con gastos de un privado. No es un emprendedor que digo, che, yo voy a invertir, sino que en realidad el Estado es el que es emprendedor. Eso es lo que intentan demostrar los economistas heterodoxos. Entonces, no es el Estado un mal, sino a lo mejor tenés que controlarlo más, dice, tenés que saber cómo rinde cuentas, mayor transparencia, pero en realidad la mayor parte de las investigaciones que se han dado en la historia del siglo XX y que impactan el siglo XXI hasta el día de hoy son estatales. Eso es lo que plantea de alguna manera los autores. No es por eso el estatismo, sino en realidad no, digamos, no devastar la idea de que el Estado no sirve para nada. Eso es lo que intentan hacer los economistas heterodoxos, porque en realidad hay varios elementos empíricos que te demuestran que cuando el Estado fue fuerte, creció más la economía, tal como lo vimos en el gráfico anterior, pero también hubo mayor tecnología. Eso no significa que la tecnología sea de una aplicación pacifista. Recuerden, solamente piensen en las bombas atómicas, ¿sí? Es decir, vos podés tener energía nuclear para generar gas, para generar electricidad, o también para colocarlo en Hiroshima y Nagasaki. Ay, Dios, seamos claros, ¿sí? No estamos haciendo una apología del Estado, sino la idea de que en realidad el neoliberalismo generó una idea de que el Estado no sirve para nada, y lo que intentan actualmente la mirada revisionista desde los economistas, desde los historiadores, desde los sociólogos, de los politólogos, es, mirá, el estado de bienestar demuestra que, la crisis del estado de bienestar demuestra que la verdad es que el Estado no es que no servía, o que el pacto neocorporativista que ustedes vieron, del pacto social entre Estado, sindicato y empleadores, no es que no servía, sino que construía un contrato social
que bueno, tendría sus fallas. El tema es, ¿te dio resultado esto? Bueno, sí, para algunos dio resultado. ¿Sí? Algunos dio resultado, muchísimo. Porque digo, para la gente que tiene offshore o que tiene mayores recursos, claramente que dio muy bien resultado el estado de bienestar, el estado neoliberal. Para otros no. Y eso es un poco lo que intenta definir, y esto lo ven en Béjar, esto lo ven en texto de Lettieri, pero también lo ven en casi todos los autores y todos los críticos del llamado Estado neoliberal. Sí. Si se aplica con mala intención, sí, exacto. Sí. Sí, lo que vos planteás de que Silicon Valley está financiado por el Estado es un poco lo que intenta decir Mazzucato. Es decir, esta idea de que en realidad esta tecnología está financiada por el Estado, no son emprendedores privados que a su puro riesgo, van creando nueva tecnología, sino que es el Estado. De hecho, uno de los temas centrales que nosotros vimos al inicio de esta clase es que Estados Unidos se planteaba la idea de que había un retroceso muy importante en materia económica de Estados Unidos, y que la forma de resolverlo no fue con menos Estado, sino que fue subsidios del Estado para posicionarse nuevamente en la carrera tecnológica. Porque como habrán visto, la mayor parte de ese celular del que veíamos antes, alguna es tecnología norteamericana, pero la mayor parte es tecnología europea, no es norteamericana. Qué calladitos están. Callados y en negro aparte, porque están todos en negro. Salvo Sofía, que la puedo ver. Y Ingrid, ¿cómo estás, Ingrid? Así conozco a la gente. Es tan lindo dar clase de una pantalla negra. Tan lindo, tan agradable. Habiendo la tecnología que les han dicho de Silicon Valley, ¿no es cierto? ¿Para qué está Silicon Valley? ¿No? Sí, gracias, Manuel. Ya. Bien, ¿tienen preguntas? Yo sé, Pilar. Yo no sé si, digamos, si fui clara. Digo, sí. A mí me parece que es una de las cosas como más, es muy interesante para entender su actualidad. Y desde el punto de vista, gente de la comunicación, me parece que esta parte es como súper fuerte para comprender el concepto de, digamos, de cómo ustedes serán comunicadores, publicistas, me parece, o no sé, o líderes de opinión, tal vez en medios periodísticos, digamos, en el área que ustedes quieran trabajar, esta parte me parece súper. Está bien, Eugenia, no te preocupes, tu cámara no funciona, le vamos a avisar a Silicon Valley, pero también le podemos avisar al Estado a ver si te ayuda. ¿Preguntas? Si no tienen preguntas es porque en serio fui muy rápido.